Bien, bien, en el día de hoy estaremos tocando un tema muy importante sobre los suplementos y específicamente abordaremos sobre un suplemento en el cual tiene beneficios importantes en el ser humano. Hoy sabemos que una de las patologías que golpean duro a la humanidad y más acá en México es la diabetes. Y algo que era un sueño, pero que hoy es realidad, que sería el envejecimiento. ¿Sí? Esa parte que ¿cuántas personas no hay por ahí que tratan de buscar rejuvenecimiento? Antiguamente, cuando una persona tenía 60 años, ya la veíamos viejita ya pensaba que ya es como que ya se estaba acabando. Hoy vemos que a los 60 años podemos ver en el rostro de una persona de 50 y pico, 60 años, como es bien todavía. Es decir, cómo ha cambiado, por lo tanto, el envejecimiento hoy es un tema importante en los seres humanos. Sí, es sumamente importante. Ya estás hablando de dos aspectos. Uno, la parte de esta enfermedad, que es la diabetes, que hoy por hoy, comparada con todas las demás patologías que tiene la humanidad, se está ubicando ya entre el padecimiento que más gasto de bolsillo ocasiona a los mexicanos y obviamente a muchos de los seres humanos del mundo. Pero en México está caracterizado como uno de los principales padecimientos en el que se gasta ya, está superando a otros incluso más nocivos y destructivos como el cáncer en cuanto a gastos de familia, porque las consecuencias, los eventos, las limitaciones que llega a producir. Por lo tanto, es urgente hacer un combate frontal. Y si bien hablamos, como nos comenta y comparte el máster Juan Carlos Gutiérrez, de la parte de antienvejecimiento, también hay que ligar estas dos cosas. Muchas veces el paciente que tiene diabetes también se envejece más rápidamente porque está oxidando sus células y esta oxidación está ligada con el proceso de envejecimiento. También hay un fenómeno, doctor, que pasa en el diabético. Por ejemplo, el diabético normalmente se acuesta con, vamos a ponerle, diabético controlado, con 100 de niveles de glucosa y a la mañana siguiente, en un gran por ciento de los diabéticos despiertan con 101, 102, 105, otros con 110. Y hablando con personas, médicos y demás, ellos me han comentado algo. El tema es que el diabético no duerme. El diabético, el proceso de sueño no lo hace correctamente. Por lo tanto, el producto de que vamos a estar aquí hablando es un producto que le va a permitir al ser humano entrar en ese sueño, más que profundo, en ese sueño reparador. Porque en el día estamos en un estado catabólico, como bien lo dice el metabolismo, que es destrucción, y solamente en la noche el ser humano tiene la capacidad de reparar su cuerpo. Esta parte es importantísima. A ver, estamos hablando de un paciente que tiene una glucosa al dormir y después de ciertas horas de sueño, de descanso y de no alimentarse, esa glucosa sanguínea se eleva. A ver, recordemos un aspecto que dice la medicina integrativa. Las enfermedades son un esfuerzo que hace el organismo para compensarse y mantener la vida. A ver, ¿qué sería lo normal? Pues obviamente si no estás consumiendo glucosa, lo normal es que durante ese tiempo se ocupe la glucosa que tienes para diferentes funciones vitales y por lo tanto tu glucosa en sangre estaría disminuyendo. Esto sería lo normal y al otro día amanecerías con una glucosa menor. Sin embargo, en el diabético no funciona así. En el diabético empieza a bajar y como de todos modos las células del cuerpo están limitadas de glucosa, ahorita vamos a ver por qué decimos esto, están en un sufrimiento celular. Al haber un sufrimiento celular, el cuerpo dice, oye, no puedo porque si continúo con esto, mis células van a morir. Mi cuerpo se va a no solo desgastar, sino se va a lesionar. Así que el mismo cuerpo genera un proceso que llamamos gluconeogénesis, donde produce glucosa a base del músculo, a base de la grasa, y eleva la glucosa para mantener la vida. Pero como en estos momentos en los cuales está sufriendo y recuperándose, interrumpe el proceso de sueño y por lo tanto lo que hubiera sido un proceso de reparación, de descanso y reparación de sueño, se convierte en un proceso de emergencia para mantener la vida. Le da prioridad a mantener la vida que a repararse. Por eso es que con una noche, bueno, no pasaría nada.
El detalle es que el diabético tiene una, dos, tres, 100, 200, 300, 165 miles anoche al año al año. que están en emergencia y por lo tanto termina dañando y deteriorando todos los órganos de su cuerpo. Doctor, aquí, a ver, les quiero compartir algo aquí en pantalla. A ver, no sé si en la sala atendemos diabéticos, pero aunque sea un familiar o un amigo hemos tenido. Y les quiero compartir aquí en pantalla un fenómeno que pasa en el diabetes. El diabético, por lo general, se trata en la medicina convencional con hipoglicemia, insulinas y demás. Y yo siempre, y cuando estudiamos a profundidad, vemos que, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hablar, no vamos a ver, vamos a compartirle aquí. La diabetes y los niveles de insulina en sangre. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente diabético, que no ponemos nombre, donde la insulina en suero está en 4610, por lo tanto, de 260 a 24,90. Está por arriba, ¿cómo se llama? La insulina es lo que se llama resistencia a la insulina. Sí, este fenómeno es un fenómeno muy común en el paciente diabético tipo 2. A ver, tengamos en cuenta qué está pasando. Repito, es muy común, no significa que pasen todos, ¿verdad? Ahorita vamos a Ni que sea explicar normal tampoco, ni, ni qué ni, sea. que, ni que sea un proceso normal. A ver, aquí el tema, doctor Gesto, a ver, porque hay algo que me llama la atención. La medicina te trata, porque dice que es un tema de páncreas, es decir, trata como si fuera un tema de páncreas. Y al final el páncreas estaba produciendo insulina. Los islotes del páncreas, ¿eh? Las células alfa del páncreas están produciendo insulina. Entonces, esto es un fenómeno y mientras más insulina pone y más hipoglicemia te pone, ¿qué va pasando en el diabético? No mejora. El diabético hoy comienza con un hipoglicemiante, mañana tienes que tomarte dos, al año tienes que tomarte cinco, y a los 10 años tienes que inyectarte insulina, o empiezas con 10 unidades, con 20, con 30, con 50, y cuando vienes a ver estás como por 80 unidades. Y sin embargo te haces una prueba. Esta prueba es importante. Casi nadie la manda. Nada más te mandan hemoglobina glicosilada y glucosa. Sin embargo, hay insulina en sangre. Es un estudio que se debe realizar. Lamentablemente, este aspecto que comenta el máster Juan Carlos de la insulina elevada en el diabético tipo 2 es algo común. ¿A qué nos referimos con esto? Y así lo tenemos que visualizar para que lo tengamos en cuenta y además para que lo tengamos en mente. Nuestra insulina es la encargada, los producen las células beta de los lotes de Langerhans de nuestro páncreas y será la encargada de permitir que la glucosa circulante, o sea, la glucosa que está en la sangre, penetre dentro de la célula. Siempre ponemos el siguiente ejemplo. Metafóricamente, imaginemos que vamos a llegar a nuestra casa y que cuando vamos a la casa, pues tenemos una llave que nos va a permitir abrir la casa. Entonces, con esta llave vamos a entrar a la chapa de nuestra casa, abrimos la puerta y entramos. Este es el similar en el cual la llave sería la insulina, la chapa de nuestra puerta es del receptor periférico de la insulina, nosotros somos la glucosa y entramos al interior de la célula donde tenemos que hacer un gran resultado, que es el resultado de dar energía a la célula y permitirle un trabajo adecuado. Si alguien, un vecino, un niño travieso, un vándalo, llegó antes a nuestra casa y en la chapa de la casa puso precisamente un papelito o un pedacito de chicle y lo metió ahí con un palillo. Cuando nosotros queramos meter nuestra llave, a ver, la llave es la correcta, la chapa es la correcta, es nuestra casa, pero no va a poder entrar y al no poder entrar no va a poder abrir y no vamos a poder entrar a ella. Es lo que pasa en el diabético tipo 2. La diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad no pancreática, es una enfermedad sistémica. Como enfermedad sistémica, lo que está afectado son todas las células de nuestro cuerpo. Es un problema de todo el sistema porque en las chapas, en los receptores periféricos de la insulina, hay estos chicles que no permiten que.
Ahora, con esa visión es que tenemos que ver para poder corregir. ¿Qué pasa cuando yo, a ver, la insulina, como ya nos demostró Juan Carlos, en algunos casos está alta? ¿Qué pasa si yo a ese paciente le pongo más insulina? Porque le recomiendo medicamentos que produzcan insulina o bien insulina inyectable. Pues va a haber más llaves. Las puertas en donde había el chicle van a poder abrir. No, no van a poder abrir. Esas puertas no abrirán. Sin embargo, ¿cuáles van a abrir? Pues las poquitas que sí abrían, pues ahora tienen más llaves, van a abrir más y van a entrar la glucosa. Por eso es que aparentemente la glucosa circulante disminuye. Ojo, pero no está evitando los efectos colaterales, las secuelas de la diabetes, porque solamente protege a un pequeño grupo de células. Todas las demás células en donde el receptor periférico no servía, no lo está arreglando. Por lo tanto, la glucosa aparentemente está normal, incluso la hemoglobina glicosilada puede disminuir, pero a los 10, 15 años va a desarrollar las mismas secuelas como si hubiera estado descontrolado. Eso es lo importante. Por eso es que mucha gente, de manera común, diga lo que los médicos no aceptan, que las personas empiezan a poner insulina y con los años después de ponerse insulina se les daña la vista. Por eso la gente de manera popular cree que la insulina daña la vista y no, no es así. Es las secuelas de la diabetes, sin embargo, es que no se las está quitando la insulina porque no está corrigiendo el problema a nivel celular. Por eso es que el diabético comienza ahora con 10 unidades, por ejemplo, con 20 unidades, y esa insulina, en vez de mejorar el problema, lo que hace es que las poquitas células que están bien, comienzas a dañarlas. Las lleva a un estallido normal porque son ellas las que tienen que, a ver, es como, tienen que llevar toda esa, ¿cómo se llama? Esa insulina a ellas nada más, entonces se llenan, se saturan de insulina. Esto es importante entenderlo. Si aquí hay un fenómeno que pasa también en el diabético con el tema de la insulina, porque no es solamente que hace resistencia a la insulina a la célula, ¿no? La célula hace resistencia también a qué? A la glucosa. Bien, por lo tanto, casi siempre vemos un fenómeno en el diabético. Resistencia a la insulina, resistencia a la glucosa y como finalidad un paciente obeso. Grasas ¿cómo se llama? En los órganos como en el hígado, esa grasa intestinal más la grasa abdominal, que es lo que se llama el síndrome de diabético, ¿sí? Y de ahí los problemas cardiovasculares. Entonces comenzamos a hacer triglicéridos y colesterol y comenzamos a hacer dietas y demás y no resuelven. Yo he conocido diabéticos que me dicen, llevo no sé cuántos años trabajando el tema de la, no sé, La obesidad. de la obesidad y no lo han podido conseguir. Eso es un fenómeno clásico y que sí quiero que tengan presente. Insulina más glucosa en sangre, ¿termina en qué? En grasa, acumulación de grasa. Eso se convierte en grasa. Y además tomémoslo como algo fundamental. A ver, realmente, ¿qué pasa? El paciente diabético no es que tenga una falta, un exceso de glucosa, es que tiene una falta de glucosa en el interior de la célula. Cuando la glucosa no está entrando a la célula, se queda en la sangre y por lo tanto en la sangre se eleva esa glucosa. Pero en la célula, que es donde debería de estar, donde debería transformarse en energía, no está esa glucosa. Por lo tanto, la célula que debe de funcionar con energía, con glucosa, empieza a deteriorarse, empieza a cansarse, empieza a desgastarse, empieza a enfermarse y empieza a tener sufrimiento celular. Por eso este paciente dice, la célula le manda una señal al hipotálamo que le dice, oye, no estoy comiendo, me estoy muriendo de hambre, porque la célula no tiene glucosa, la glucosa se queda fuera de la célula que es en la sangre. Por eso es que el diabético no puede llevar una dieta adicta fácilmente por más que quiera. No es que le digamos, ay, usted no tiene fuerza de voluntad, no es que el diabético, todas sus células le están mandando una señal al hipotálamo que dice, me muero de hambre. Por eso es que el diabético tiene polifagia, le da más hambre que a una persona normal. El diabético tiene mucha hambre por eso. Y al comer más, pues en vez de solucionar el problema, porque sigue sin poder entrar esta glucosa al interior de la célula
porque la insulina no entra adecuadamente en el receptor periférico, pues obviamente, ¿qué hace? Se agrava el problema porque la glucosa en sangre sigue aumentando, se sigue elevando y no se está aprovechando con el aspecto de energía. Esa persona está cansada. Algunos pacientes no dicen "Es que me siento como borracho, no me siento como borrachita porque no pienso bien, tal". Pues es porque su glucosa está muy alta, se agotan, se cansan muy fácilmente porque no está entrando esa energía a nivel celular. Lo único que hay que hacer, imaginen, no es un problema pancreático, el páncreas funciona bien, lo único que tendríamos que hacer es desintoxicar, quitar el chicle, quitar el papelito que le pusieron a la chapa. Y haciendo eso, vuelve a funcionar el cuerpo, los niveles de glucosa tienen que regresar a lo normal, tiene que haber energía como la había cuando eran jóvenes y tiene que funcionar todo de manera perfecta y sobre todo evitar las secuelas que pueden ser de tipo renales, de tipo ojos, neurológicas, de impotencia, circulatorias, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, ahí está la importancia de limpiarlo y eso se puede hacer. La diabetes hoy día es una enfermedad que puede ser reversible. Doctor, aquí ahora entonces nos gustaría entrar en un tema importante, la nanopartícula. Porque importante es cómo limpio, qué es lo que me permite a mí que entre a la célula para que el proceso sea más rápido. Porque hace falta limpiar. Entonces, también en la célula tenemos la bomba sodio-potasio, que tampoco funciona bien en el diabético. Es decir, donde tiene que estar el sodio está el potasio, donde tiene que estar el potasio si la boca es por eso se le inflama los pies, por eso tiene los calambres y todas esas cosas. Entonces, aparece hoy la nanopartícula como una solución a estos temas. ¿Nos puede hablar un poquito de la nanopartícula? ¿Qué es eso? La nanotecnología es un elemento que se ha aplicado a diversas áreas del conocimiento humano. Todos hemos oído hablar de actualmente los microchips, ya se ocupan algunas de estas técnicas, y que hace algunas décadas sabíamos que iba a ser el futuro de la medicina, pero lo que escuchábamos parecía ciencia ficción. Pues en este momento ya se han podido ver diversos tipos de aplicaciones, incluso en alimentos, en donde ¿qué se hace? Las partículas o las moléculas que antes eran de cierto tamaño y tenían que asimilarse por vía digestiva y absorberse a nivel duodeno, entrar a torrente sanguíneo, hoy día se micronizan, se hacen nanopartículas para que puedan absorberse y sean directamente a torrente sanguíneo por la mucosa y puedan ir directamente a la membrana celular. Y si a esto nos vamos, si tenemos el principio adecuado, puedan ir y quitar de manera inmediata ese chicle o esa obstrucción que había con el receptor periférico de la insulina. Esto es maravilloso porque, dicho de una manera más simple, sería al equivalente, todos sabemos y tenemos la idea en el conocimiento popular que si nos ponemos un suero, pues los nutrientes van a llegar más rápido, los medicamentos van a ser más rápido, pero por costos y porque las venas no aguantarían, pues lo podemos poner de vez en cuando o en las emergencias, pero no nos lo podemos aplicar todos los días. Con la nanotecnología, hacerlo y tomarlo vía oral sería equivalente a estarlo poniendo vía endovenosa, con todas las ventajas que tiene y sin sus desventajas, lo que nos estaría permitiendo entrar esta dosis por impregnación y lograr de manera inmediata resultados, o sea, en pocos segundos, y además de esto, hacerlo permanente que se vayan acumulando y poderlo hacer de preferencia todos los días, estar ingiriendo ese tipo de elementos para poder lograr una reversión de padecimientos como esto, que es, oye, limpio todos los receptores periféricos, hago una limpieza profunda y constante y evito que se vuelvan a tener, el cuerpo empieza a funcionar y al funcionar perfectamente después de algunos meses, incluso ya no sería necesario la suplementación, ¿no? Que cuando hablamos de una reversión satisfactoria de algún padecimiento, es, no es un control, es, oye, si logré revertir el padecimiento, ya no estoy tomando medicamento ni estoy teniendo ninguna limitación de dieta dentro de eso. Pero primero hay que hacer todo el proceso y comprobar que realmente hay una reversión. Doctor, hay un fenómeno también que, por ejemplo, tú vas al médico con diabetes y te preguntan, ¿tus padres fueron diabéticos? ¿Tus abuelos fueron diabéticos? Entonces estamos hablando de una memoria. Pero hay una persona, bueno, que para nosotros es conocida, Bruce Lipton, que nos habla de la epigenética y nos habla. Este producto que vamos a
a compartir a continuación tiene una característica, tiene un producto que trabaja en esa memoria epigenética. ¿Nos puede comentar un poquito, decir qué pasa en esa memoria? ¿Cómo es que hace ese proceso de transformación? Porque, a ver, es decir, supongamos, yo limpio, limpio, limpio. Usted limpia la casa todos los días, pero todos los días se ensucia. Entonces, tendré que estar toda una vida cuidando que no se ensucie. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esa célula no se vuelva a ensuciar? Por un lado, y qué bueno que lo mencionas y lo comentaremos tal cual, Juan Carlos, el producto del que vamos a hablar que lleva el nombre de Nikia es un producto diseñado por un amigo mutuo, el doctor Horacio Astudillo, que va a tener primero una serie de ingredientes que son precursores de uno de los antioxidantes más potentes, que es el glutatión. Pero más allá de esto, a ver, esto es lo que va a hacer que limpie. El problema, como bien comentas, Juan Carlos, no es que limpies, es que limpias y nuestros hábitos de vida, nuestra alimentación, la memoria celular, hacen que se vuelva a ensuciar. Entonces, no nos sirve de nada que esté limpiando si vuelve a ensuciar de manera constante. Lo importante además de este producto es que además de tener los precursores para la parte del glutatión, tiene elementos en la cantidad, en la molécula, en la concentración y en la combinación adecuada para eh, cambiar la capa epigenética, que esto es lo que va a ir haciendo poco a poco. ¿Qué significa? Que esa memoria de la que Juan Carlos nos hablaba, esa memoria que puede ser heredada o ser parte de nuestro sistema, que si a eso nos vamos, y tan solo lo mencionaré por los mexicanos, pero muchos hispanohablantes no nos quedamos atrás. Todos los mexicanos podemos decir que hay una herencia aparentemente genética, la diabetes, que corresponde a la patita corta del cromosoma 11, en particular de los mexicanos por nuestra historia, de dónde venimos, de los grupos nómadas, etcétera, y que ahí podríamos dar varias explicaciones. Pero genéticamente entonces tenemos una carga mayor a otros países de poder tener diabetes. O sea, está grabado en el aspecto aparentemente genético, tanto que ya se ha tipificado patita corta, cromosoma 11, ahí está presente el factor de riesgo genético. Sin embargo, actualmente sabemos, como comentó uno de los grandes pioneros de esto, fue Bruce Lipton como investigador y ahora difusor. Tuve el gusto de tenerlo como profesor alguna vez y él nos explicaba cómo estos cambios en la capa epigenética permiten que no se manifiesten algunos aspectos, aunque estuvieran genéticamente, y se manifiesten aspectos positivos. El consumo de estos productos que son realmente de nutrigenómica nos permiten que haya este avance. A ver, aquí, ¿por qué tenemos la seguridad de que además es un producto? Porque, mira, yo, Juan Carlos, llevo, no sé, al menos más tiempo, pero para que no nos calculen la edad, diremos 30 años dedicándonos a la medicina integrativa. Y en esos 30 años hemos visitado, conocido muchísimos productos, visitado laboratorios, centros, lugares de maquila, etcétera. Y lo cierto es que mucho de lo que encontramos, aunque bueno, pues no es muy diferente. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer el lugar donde fabrican el Enikia, las instalaciones, el laboratorio, las unidades, realmente encontramos que si hablaban de nanotecnología, era tecnología de punta para nanotecnología. O sea, realmente lo más avanzado que hay en el mundo en estos aspectos. El mismo científico, este gran amigo con el que hemos colaborado y que él desarrolló estos productos, bueno, cuando habla de resveratrol, pues resulta que él estuvo en el equipo de Harvard que investigó la molécula del resveratrol para las modificaciones genéticas, porque antes de las investigaciones del doctor Horacio, se sabía que el resveratrol era bueno, pero simplemente se había quedado como un antioxidante, porque se había detectado que en las uvas y el vino francés había resveratrol y servía como antioxidante por sus efectos aparentemente de reversión de la enfermedad cardiovascular. No se sabía, se creía que era un efecto antioxidante, pero hasta después, con investigaciones en Harvard del doctor Horacio, se supo que lo que hacían era modificar la capa epigenética. Y al él, al haber sido el investigador que estuvo en esto, puede no solamente presentar esos productos resveratrol, sino poner la molécula de la forma adecuada, en la concentración adecuada y combinado
con los productos adecuados, entre ellos la glicina, porque al metabolizarse, la glicina libera grupos metilo, que son los que modifican y de los que está compuesto la capa epigenética para poder modificarla de manera conveniente para que se manifiesten aspectos de salud. Esto es genial porque estamos cambiando nuestra epigenética para que se manifiesten aspectos de genética sana. A ver, esto es maravilloso en una persona de cualquier edad, así sea de edad avanzada, porque le va a ayudar a revertir. Pero imagínate que se hiciera también en personas de edad reproductiva. Se sabe que aunque lo que se va a cambiar, a transmitir, que son los cromosomas para poderse reproducir, influye también la forma física y la salud que tenía al momento de reproducirse por la parte epigenética. Por lo tanto, también podríamos crear generaciones de personas más saludables, porque los hijos que estén sometiéndose a este tipo de manejo, por padres que estén concibiendo en ese tiempo, que además la formación en el caso del varón, del espermatozoide, son unos cuantos días, se puede mejorar mucho también la calidad de las células germinales para reproducción. Entonces es maravilloso este aspecto de la nanotecnología aplicado a la nutrigenómica. Y aclaro nutrigenómica Ajá, porque, aclara ese concepto porque quizás muchos de los que están aquí no lo puedan entender muy bien. porque muchos han escuchado y hasta se habla de repente en el medio del término nutrigenética. A ver, es cosas muy diferentes la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética es tus genes, cómo reaccionan ante los nutrientes, de tal manera que se encarga de estudiar principalmente alergias de orden genético, intolerancias de orden genético ante los nutrientes. A ver, tema interesante, pero la nutrigenómica va más allá. La nutrigenómica nos encargamos de estudiar cómo los nutrientes que nosotros indicamos, recetamos o consumimos modifican la respuesta genética de nuestro cuerpo. Va mucho más allá. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Quien habla eh, de nutrigenética, pues realmente te habla de cómo reaccionas a los nutrientes. Nutrigenómica es cómo los nutrientes cambian tu respuesta genética para quitar enfermedades que incluso de orden genético y crear salud en el individuo. Es importante, ahora que vamos a compartirle por acá, por ejemplo, algunos casitos, bueno, que hemos tenido y respuestas de esta. Bueno, dos casos que ya se compartieron en una oportunidad y un caso nuevo, hay otros casos que se están atendiendo. Vamos a ver. ¿Por qué esto es importante? Es decir, también aquí sucede algo. Es un producto de alto impacto en el organismo humano. Por lo tanto, cuando hablamos de algo de alto impacto, estamos hablando también de un proceso que se llama proceso de aceleración. Ujú. Porque si el producto, el impacto lo tengo de aquí a 6 meses, no es un producto de alto impacto, tiene un impacto en el cuerpo humano. ¿Sí? Estaríamos hablando que si tiene un impacto, un producto que para usted lograr niveles estamos hablando de la glucosa, en términos normales, bueno, usted, ¿qué haría? 6, 7, 8 meses empieza, bueno, está bien. Pero cuando hablamos de un producto de alto impacto, estamos hablando de un producto que en un tiempo récord de cuánto, aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí estamos viendo del 26 de febrero con una respuesta donde comienza a dar una respuesta el 3 el 7 de 3. Y con una respuesta ya el 8 ya estaba por acá. Bien. Todos son en ayunas, ¿no? En ayuno. Sí, aquí estamos dando. No, esta sí, en ayuno, al despertar. Y esta al despertar. ¿Cómo se llama? Bueno, en este caso ya lo habíamos presentado. Es decir, aquí vimos el fenómeno de cómo él mantenía los límites de glucosa por la noche, se acostaba con 200 y se levantaba con 220, con 230. Ese cambio se hace, según nuestra experiencia y lo que hemos visto, alrededor de la semana. Ya a la semana eh, empieza a revertirse ese proceso. Vemos por acá también otro caso que ya lo habíamos planteado, ¿no? Como por aquí, un 26 de diciembre, ya esto es otro tipo de gráfica, ¿no? Con otra forma de medir.
Aquí tenemos en la línea verde lo que sería normal. ¿Cómo esta persona, vaya, ni por gracia y obra del Espíritu Santo, podía llegar aquí? Aquí vemos como ya el 7 de marzo comienza y el 8 de marzo ya está por debajo de los límites ya. Y eso se ha mantenido. Aquí está esta persona, que es una de las personas, bueno, es decir, la mide. Aquí es importante, él empieza por arriba, es decir, y como casi el día 8 ya comienza con 86, se levanta con 80. Aquí pasa algo importante, miren, el día 15 de abril está la muerte de un hermano, 15 de abril, tenía 115, a las 9 de la noche, 105 aún así se levanta. Sí, sí, ya aquí al otro día, 108, bueno, aquí tuvo un declive que subió, está en pleno proceso de la muerte, pero ya en la noche se encontraba de nuevo en 103. Es decir, a ver, yo hago una pregunta, ¿el fallecimiento de un ser humano, de un hermano, te desvela? Sí, te desvela, trae trastorno en el sueño, por lo menos la primera semana como mínimo. Vaya, la primera semana, trasladarte, ir al lugar, moverte. Sin embargo, estamos viendo cómo él mantuvo ese proceso. Bueno, aquí se hace un desajuste de 108 que se acostó a 121. ¿Está bien? ¿Por qué? Estoy seguro, porque si muere el día 15, estoy seguro que entre el 16 y el 17, él aquí tiene algún temita ahí, no sé, ¿no? Lo que pudo haber pasado, un desajuste y cae. Esto es importante. Ya, aquí tenemos aquí tenemos los valores nutricionales ¿cómo se llama? De, del producto. del producto, para que lo puedan ver. Es un producto de alto impacto. El tema a ver, la regeneración celular de quien más tengo fotos son mías, no las quise traer para no, es decir, porque se lo digo a las personas y no quieren hacerlo. Entonces, me he ido siguiendo yo, es importante, he tenido cambios importantes en el mes, de un mes casi, hay un cambio en las líneas aquí de la frente, de expresiones y demás. Doctor, y aquí vamos a tocar un temita, así que también serán temas de próximos análisis, porque estamos hablando de la célula, ¿no es verdad? Y en la célula pasa un fenómeno que hoy ya la ciencia lo hace visible, un fenómeno maravilloso a nivel celular. En la primera célula, que es como aquella célula que dio origen, la mamá de todas las celulitas, ¿dura? Se formaron 2, 4, 8, 16, 32, 64, esa gran célula, ¿qué pasa en ella para que esa célula pueda entrar en ese proceso? Y es aquí la integración de la parte espiritual del alma a la unidad biológica, que se ve desde la concepción. Bien. Número uno, célula progenitora masculina, el espermatozoide. Número dos, célula progenitora femenina, el óvulo. Y hoy la ciencia ya nos habla de algo. Que en la unión de esas dos células aparece un destello de luz que ellos le llamaron, por casualidad, conciencia divina, le llaman la chispa divina. Qué casualidad, ¿no? Entonces, cuando vamos a los estudios de la medicina antroposófica de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner decía que la diabetes es una enfermedad compleja, es una enfermedad anímica y espiritual. Y ahí él la dejaba ahí. Sí, dicho sea de paso, los tratamientos que ellos usan son plantas formativas que hacen que ese yo o que esa espiritualidad descienda al plano metabólico. Porque él dice, el diabético perdió, entonces baños de agua caliente para tratar de llamar esa identidad y yo ¿cómo se llama? A la célula. Hoy hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo sobre esto y bueno, y hay muchas personas, no solamente diabéticas, que están sanando. Hoy mismo tuve una persona que toma morfina
con sus grandes dolores, pudo salir de la consulta sin dolor. Yo pienso que la integridad, primero, porque la pregunta es la siguiente: ¿quién manda a la unidad biológica? Cerebro. Si en el cuerpo no sucede nada que no sea una continuación a través del sistema nervioso central, todos esos sistemas que están ahí, pero es mandada por el cerebro. Entonces, entrar en ese proceso de integración o de coherencia, o podemos llamarle coherencia, integración de esas partes a nivel celular, es un avance que al final es lo que tratamos de hacer a través del producto, también trata de hacerlo, de limpiar esa memoria epigenética que existe en la vez. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, nos quiera, por nuestra parte, alguien que nos quiera preguntar algo, alguien que nos quiera comentar algo. ¿Algún comentario sobre todo? Creo que lo importante, Juan Carlos, es recalcar las imágenes que transmitimos de estos resultados, de estos testimonios que pusiste, realmente pasar de porque además lo más importante es que el cambio que se hizo entre esta glucosa de 400 y esta glucosa de 70, no es que se le puso medicamento, no es que se le Ah, puso insulina, es que empezó con nutrientes específicamente con el producto que hemos hablado, que es este Nikia, si vemos la formulación de la Nikia, tampoco trae nada del otro mundo. Lo importante es la forma en la que están las partículas, que es nanotecnología, uno, y dos, las concentraciones en las que viene la combinación, que además es una patente, este producto y esa combinación por los resultados en salud, está patentado en 23 países, entre ellos México y Estados Unidos. Entonces contiene patente nacional, tiene obviamente todos los registros de COFEPRIS, tiene la FDA, que es en el caso de Estados Unidos, al estar en 23 países significa que también ya están en trámite los aspectos europeos. Es un producto que cumple con todos los estándares, porque a veces se presentan, y por qué no decirlo, productos que a lo mejor no tienen ni un registro, ni se sabe qué tienen, ¿no? Aquí sí se sabe qué tienen, y es esa la formulación, son esas las sustancias y los nutrientes. Obviamente el secreto industrial está en la proporción y en la forma de la molécula por la nanotecnología que se tiene, y eso está patentado en México, patentado en 23 países, y tiene los registros de salud de COFEPRIS en México, de la FDA en Estados Unidos, en trámite en Europa, porque es un elemento que va a cambiar la vida. O sea, estas pláticas que organiza Juan Carlos, que estamos dando, son como las primicias de estos resultados, pero hacia dónde va la tendencia de la nueva medicina. Este producto, aunque estos resultados que estamos presentando son para diabetes, eh, y que están teniendo resultados tremendos, ustedes vieron ahí en un poquito más de 10 días, de 400 a 70 en el campo de glucosa, inicialmente se diseñaron para cáncer. Y vamos a ver que sus resultados de cáncer son buenos. Ya será tema de alguna otra charla, pero estamos viendo que al momento de regenerar, al momento de limpiar, al momento de desintoxicar, pues genera todas estas ventajas. Entonces, ahí tengamos ese tipo de elementos, está viendo una ventaja, vamos de una premisa. En los próximos años cada vez veremos más este tipo de aspectos y ya lo estamos escuchando. Yo llego de repente, Juan Carlos, a expos, a lugares y me hablan de productos ellos le dicen nutrigenética, ¿no? Y hablan de nanotecnología, y hablan de sustancias similares. Digo, bueno, no es que esté mal, qué bueno que ya haya ese elemento, pero todavía no se está haciendo con el conocimiento adecuado porque afortunadamente el equipo con el cual estamos trabajando son los que realizaron las investigaciones en diferentes partes del mundo con esto y que tienen el secreto industrial de cuál es la combinación que se debe de hacer, porque hay muchos que dicen que hacen esto. El chiste es, a ver, que presenten ¿cómo lo hacen? como, que lo hacen como lo está haciendo Juan Carlos, ¿no? Eh, eso es muy bueno. Y aquí tener claro algo cuando usted habla del cáncer. A ver, porque yo digo, es decir, a ver, hay un principio que todos lo sabemos, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Si hay un principio visible en el rostro, donde cambian las células, donde las células viejas se liberan, se quitan, se matan, se borran, no sé, se botan, como tú quieras ponerle, y aparecen células nuevas, y aparece y para el envejecimiento. Entonces estaríamos hablando que en el cáncer de piel es un medicamento altamente efectivo.
¿Ya? Bien, estaríamos hablando de eso. En el cáncer de piel, estaríamos hablando de un medicamento con alta efectividad. Bien, porque si empieza a quitar las arrugas, empieza a quitar esto, empieza a quitar las manchas, empieza y empieza. Yo ahora que quizás lo pueda presentar un poquito más adelante, porque yo tengo la percepción de que sí han cambiado estas manchas que tengo en la piel, aquí en la mano, que son signos de envejecimiento. Por eso, por lo que sea. Pero bueno, no me tomé la foto como me la tomé en el rostro. Esta foto me la acabo de tomar hace 2 días, la de las manos. Próximamente se las voy a compartir para que vean el cambio, cómo estas manchas disminuyen y desaparecen. Porque yo estoy seguro que mi mano tenía muchas más manchas que yo, de las que yo tengo hoy. Pero bueno, no vamos a hablarlo de lo que yo pueda ver o desde una perspectiva. Vamos a hablar desde un punto de vista real, donde sea algo así, donde haya una comparación y sea algo, bueno. A ver, los productos los tenemos acá en el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Se pueden comunicar o llegan aquí al centro universitario, se pueden comunicar a través de mi número de contacto, como quiera, y nosotros se los hacemos llegar. Bien, o lo vienen a buscar, como ustedes gusten. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aunque la mayoría tiene tu número de contacto por los grupos de WhatsApp y tal, sería bueno que lo apuntaras o lo comentaras porque sería una forma directa, ¿no? En que le podrías dar y que además de cualquier duda también pueden tener acceso a este producto. En este momento, o lamentablemente, pues no es un producto que podamos ir todavía esperemos en algún momento a la farmacia y comprarlo porque se está produciendo en cantidades todavía pequeñas. Pequeño. Pero una forma, un canal directo, pues es Juan Carlos. Así que sería bueno tener el teléfono, comuníquense con él, a lo mejor, al igual que conmigo, de repente tardamos, pero bueno, siempre dándole prioridad a poder ayudar al mayor número de personas, buscamos poder contestar y que tengan acceso a esto. A mí me hubiera gustado hace algunos años tener una herramienta como esta que tenemos ahora para poder apoyar a mis pacientes. Hoy día tenemos esta herramienta, ocupémosla. Eh, Definitivamente no es que sea un producto económico, pero tampoco es inalcanzable. Es algo que la mayoría de la población con un esfuerzo, sí, pero un pequeño esfuerzo puede conseguir y puede obviamente cambiar total y completamente su calidad de vida, porque no solamente son otras personas, sino son más productivos y obviamente se están regalando años de vida con el consumo de este producto, no solo porque están rejuveneciendo, sino porque van a aumentar su esperanza de vida y salud. Yo nomás le pregunto al diabético, ¿qué cantidad consumes o gastas en día en comida? Porque tienes hambre. Y cuando hay hambre, tienes que comer. Es decir, eso es inevitable. Esa hambre insaciable que tiene el diabético, saca, calcula y verás que puedes tomar un poquito de eso porque dejarás de tener esa hambre. Porque tu célula se va a alimentar correctamente. Entonces, lo que se manifiesta a través del hipotálamo del hambre ya no estará. Yo le digo al diabético, ima- imagínate, del momento que te diagnosticaron diabetes, visualízate 20 años, 15, 20 años antes y recuerda la energía que tenías, la productividad que tenías, la lucidez que había en ese momento, eso lo puedes recuperar, eso lo puedes recuperar. ¿Cuánto vale eso? Y qué provecho y qué productividad le puedes sacar a eso también, porque podemos rendir mucho más en el trabajo y ampliar muchísimas más cosas. Ese desgaste que ocasiona padecimiento, visualízate 15, 20 años antes de que te hubieran diagnosticado. ¿Cómo te sentías? ¿Qué energía tenías? ¿Qué lucidez tenías? Bueno, pues a eso es a lo que podemos regresar. Y un aspecto importante, porque no hay que, a ver, no nos vamos a tapar los ojos. En el caso de los hombres, también en la mujer, una de las quejas o una de las consecuencias que traen el hombre en la diabetes, ¿qué cosa es? Bajo rendimiento a nivel de la sexualidad. Bajo rendimiento, ¿por qué? Porque, es decir, a la sangre está más gruesa, no puede llenar el capilar de los cuerpos cavernosos del pene. Es decir, es imposible. Y hoy, cuando las personas han comenzado a tomar eso, le hemos preguntado y me dicen, el problema es que tengo un mejor rendimiento. Mi rendimiento ha mejorado. No estamos hablando de que sea la pastilla azul. Estamos hablando de que sí comienzas a solucionar el problema desde la raíz también. Que eso es importante. Entonces, si alguien nos quiere preguntar algo, comentar algo, estamos aquí
a sus órdenes para poder responder. Bueno, si no hay preguntas, darle las gracias a todos por su tiempo, por estar, por acompañarnos. Esta conferencia se sube a las redes sociales. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Iris López. Sí, ¿hay alguna contraindicación por hipertensión o alguna otra comorbilidad? Inicialmente lo que está componiendo, por ejemplo, ¿Termorrenal o algo así? inicialmente lo que se está ocupando son nutrientes. Obviamente, algunos de estos nutrientes son proteínas. En el caso que comentaste del insuficiente renal. Sin embargo, si nos damos cuenta la dosis o la porción que estamos recomendando, lo que tiene son 5 gramos de proteínas, que aún en un insuficiente renal crónico severo, pues obviamente 5 gramos de proteínas al día o por toma no sería un elemento diferenciador, porque ya para, no, para evitarlo tendría que tener diálisis y bueno, pues aún así las herramientas que estaríamos usando serían buenas. En todos los demás casos, no hay un efecto colateral porque en menor o mayor cantidad son sustancias que deben de estar en la alimentación diaria. Lamentablemente no están, pero deberían de estar en la alimentación. Aquí el truco es la forma de la molécula, la concentración y las nanopartículas para que vayan directamente y transfundan la célula. Entonces, no hay un efecto colateral. A ver, no como nocivos, sí habrá algunos cambios que vas a notar. A ver, si tienes una glucosa de 400 y de repente te bajas una glucosa de 70, tu cuerpo lo va a sentir, te va a sentir cansado, vas a tener sueño. Hubo un paciente que hace una semana nos habla su pareja, su esposo, y nos dice, es que terminó de comer y está que no puede ni hablar porque perdió el conocimiento. Nos pasó a la persona y no era que hubiera perdido el conocimiento, es que tenía un cansancio, se sentía un sueño profundo, eh, que es esa adaptación metabólica. O sea, hasta esos aspectos que no necesariamente son positivos nos están demostrando el cambio, pero es porque mides una glucosa y antes la glucosa estaba acá y ahora mides una glucosa y está acá y es en relativamente pocos días. Por eso es que el cuerpo tiene que adaptarse también a los niveles saludables que había. Lamentablemente nos hemos ido adaptando a niveles No no saludable. saludables y por eso es que tu cuerpo ahora es que reacciona con estos elementos, a ver, que no son ni molestias, ni patologías, ni riesgo de ningún órgano, sino a veces que tu cuerpo siente con aparentemente menos energía antes de pasar a la otra fase, que es cuando ya se adaptó, ahora óptimamente está produciendo energía y ahora sí, juventud concentrada en dos sentidos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Y se les va a quitar, por ejemplo, metformina? Ok, ¿O hasta un dato cuándo? interesante. A ver, lo que yo te puedo comentar es lo normal. Obviamente, a, aclarar, no es un producto que digas, oye, le quito los medicamentos y tal. Tiene que seguir su manejo similar. La experiencia que tenemos, pero eso lo tendrá que decidir el médico tratante. La experiencia que tenemos sí es que hay pacientes a los cuales se les elimina, si te ponían insulina, pues le disminuimos la insulina y le llegamos a retirar la insulina. Si tomaba hipoglucemiantes orales del tipo que los tomara, glibenclamina, metformina, etcétera, también se le llegan a retirar. Eso sería una reversión satisfactoria de la diabetes, pero esa decisión y el momento en el que se haga debe de ser por el médico tratante quien tiene que tomar la decisión. Como experiencia te podemos decir, sí, lo común es que se vea, cada caso hay que tratarlo en particular, pero lo común es que resulte en eso porque es el objetivo que tenemos. La idea es una solución, porque, a ver, obviamente cuando se han desarrollado los diferentes medicamentos, la misma insulina que se aplica, pues se hace para poder coadyuvar al manejo del paciente. No se hace queriéndole dañar, pero de todos es sabido que todo medicamento tiene efectos colaterales y efectos secundarios. Por lo tanto, lo que buscamos cuando manejamos una salud integral es terminar retirándole los medicamentos en su totalidad, al igual que diferentes sustancias. Pero esto tiene que tomarse en decisión con el médico que le ha dado seguimiento y tratado y en base a estudios y a mediciones. Sí, claro. Y de hecho tiene que hacerse, porque imagínate que ya tiene normal y sigue poniéndose insulina o toma algún hipoglucemiante, puede poner en peligro su salud, pero ahora por lo que está tomando. Porque como decimos en medicina, una glucosa alta te mata en años, una glucosa baja te mata en horas, ¿no? Entonces sí hay que regularizar y sí en su momento se tiene que
disminuir la dosis o eliminar el medicamento que se toma. A ver, como yo digo, es un proceso que hay que hacerlo desde la responsabilidad. No se puede ser irresponsable. Primero tienes que irte midiendo la glucosa. A ver, inclusive he tenido personas que ni se la han medido ni nada, y yo le he dicho, bueno, a ver, me decís, conmigo no compras el producto. Yo no te mando más el producto porque es una responsabilidad de todos de ese proceso. Bien, eso es importante. ¿Alguna otra pregunta, Iris? ¿Quedó complacida? ¿Respondimos su pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias a usted. No sé si alguien por acá. A ver, doctor, yo, Irene, tengo una pregunta. Ah, Adelante, Irene. sí, se supone que trabaja a nivel celular. En problemas de próstata inflamada, ¿también ayuda este producto? Irene puede ayudar. Sin embargo, no sería el producto ideal. Hay un producto que igual que ocupa nanotecnología, que lleva el nombre de Caldone, sería el producto ideal por tener micropartículas que van precisamente con un efecto antiinflamatorio. Ya habrá oportunidad de comentarlo, pero también por medio de Juan Carlos se puede conseguir. Ahí sería el Caldone, que es un potentísimo. Haz de cuenta, el producto Caldone ocupa un, las propiedades antiinflamatorias que de manera natural venían en la cúrcuma, que es un condimento hindú. Sin embargo, 8 gotitas de caldone equivalen a más de 10 kilos de cúrcuma en cuanto al principio activo, que es la curcumina de esto. Entonces, el efecto antiinflamatorio es un efecto muy grande, por lo tanto, sí se recomienda para ser coadyuvante en ese tipo de casos. Digo, lo comento por tu pregunta, el enique ayudaría porque limpia, desintoxica y tal, pero así de manera directa para que el resultado sea tan rápido como el que estamos comentando para la diabetes, ahí sería el caldone por el efecto, porque también es nanotecnología, pero aplicada a esas moléculas como un elemento antiinflamatorio. Y en el caso de la hipertrofia benigna de próstata, pues es eso, es una hipertrofia, va a ayudar a ese efecto antiinflamatorio. ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna otra pregunta, por favor? Irene. A ver, sí, Irene. sí, doctor. Como es un producto nuevo que está en innovación, obviamente la incertidumbre de la gente o de los consultantes es verificar que efectivamente cuenta con un registro. Nosotros como terapeutas o médicos naturistas podemos tener la información al respecto para dar confianza al consultante. Claro que sí. De hecho, no solamente cuenta con un registro de COFEPRIS, como habíamos dicho, sino cuenta con patente. A ver, este que comentaba ahorita, el Caldón, que es el caso del producto a base de cúrcuma. Hay otros productos similares, que aunque no tienen la misma calidad, bueno, puede que sean buenos, son buenos de hecho, pero hay productos similares que de repente dicen, no, mira, es que es una nanotecnología que viene de Alemania, una nanotecnología que viene de Estados Unidos y que logra esto. El único producto de nanotecnología de cúrcuma, que es el caldone, al igual que el eniquia en su caso y otros de esta misma línea, que tiene patente por, en área de la salud para el manejo de ese tipo de padecimientos, es el caldone. Los otros productos, aunque existen y pueden ser buenos, no tienen el nivel de investigación para que tanto México, por medio de la COFEPRIS, y Estados Unidos, por medio de la FDA, les dé una patente de uso en área de la salud. Creo que esa parte es importante y obviamente sí se puede buscar la manera de que tengan ese tipo de elemento, copias y esos números de registro, porque son un elemento que le va a dar confianza al paciente, porque en este sentido, repito, a ver, a veces hay productos que sí son buenos, pero como comenta Irene, la duda está, oye, no tienen registro, es un poco aventurarnos porque están pioneros, en este caso sí lleva muchos años de investigación, sí son pioneros, no solo en México, en el mundo estos productos, pero además tienen las patentes, los registros en México de COFEPRIS, en Estados Unidos de la FDA y tienen patente al menos en 23 países, que creo que pocos productos mexicanos o norteamericanos pueden decir que lo tienen, ¿no? Entonces sí, ese aspecto, claro que se puede tener acceso a eso, Irene. Gracias, doctor Hidalgo. Gracias a usted, Irene.
¿Alguien más que no tenga alguna pregunta, por favor? Bueno, damos las gracias y nos veremos en otros espacios por acá. Un abrazo de corazón a corazón y que tengan todo un feliz inicio de semana que estamos comenzando esta semana. Nos vemos próximamente. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Bye, bye.